Hola chicos, en este video vamos a hacer un ejemplo práctico en el cual podamos utilizar muchos de los conceptos que hemos visto entonces hasta el momento dentro del curso, sobre todo en este caso la parte de herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Bien, bueno, vamos a mirar entonces la siguiente aplicación. Implementar una aplicación en C++ que permita, mediante una jerarquía de herencia, representar los 4 tipos de referencias de computadores que vende una tienda tecnológica. Los computadores son, una de las gamas es computador tipo oficina, tiene características mínimas como el procesador, la RAM y un disco duro mecánico. Su tarjeta gráfica es integrada y un computador de oficina entonces tiene un valor de 1000. Tenemos otro tipo de computador que es el de tipo programador. ¿Qué es el computador tipo programador? Entonces, es el mismo computador de oficina, mismas características, más lo que llaman hoy en día entonces el disco híbrido. Es decir, es tener un disco duro mecánico más un disco duro de estado sólido. El disco duro, pues, de estado sólido para el arranque del sistema y el disco duro mecánico, pues, para la parte de los archivos. Y ese computador tipo programador, entonces, en este caso, tiene el valor de lo que vale el computador de oficina más 350 pesos más. Tenemos el otro que es el gamer, que sería entonces un tipo programador más una tarjeta gráfica independiente, es decir, una GPU. En este caso, entonces, el gamer tiene un valor de lo que vale el programador más 650 pesos más. Tenemos el otro tipo de computador, el último que es el servidor, es un programador más N cantidad de procesadores. En este caso, entonces, tiene un valor de lo que vale un computador tipo programador más 450 por la cantidad de procesadores que tenga entonces la tarjeta madre. En este caso, entonces, vamos a utilizar la composición para describir la CPU de toda la referencia, es decir, pues el procesamiento o el procesador pues de todos los tipos de computadores que tenemos aquí. Bien, entonces miremos nuestro diagrama de clase. Entonces vamos a comenzar en este caso con la clase CPU. La clase CPU va a ser la parte de la composición, es decir, CPU es una clase que se especializa en representar entonces la CPU. Cualquier computador pues tiene una CPU, es decir, tiene un procesador. Bien, como características básicas, en este caso entonces vamos a tomar en cuenta solamente la marca, la velocidad y la cantidad de núcleos que tiene el procesador. Y vamos a tener entonces una serie de métodos que nos van a servir para asignar la marca, asignar la velocidad del procesador, cuántos núcleos tiene, obtener la marca, obtener la velocidad, obtener la cantidad de núcleos y un método generalizado para poder retornar toda la información completa de las características de la CPU que estemos creando en el momento para el computador. Entonces sería un método getInfo que me retorna un string. Entonces me va a retornar toda la información completa. Bien, tenemos la clase computador. La clase computador entonces es la que va a hacer composición con la clase CPU. Entonces nuestra clase computador es la superclase. En este caso computador no está describiendo a un computador a nivel específico. Entonces computador es una clase, una especie de clase abstracta porque no estamos representando o estamos relacionando algún tipo de computador en particular. Entonces, ¿qué tiene computador? Tiene entonces los datos o las características básicas de cualquier computador. En este caso, entonces, como está haciendo composición con CPU, vamos a definir entonces un objeto de la clase CPU. Vamos a tener entonces, obviamente, pues todo computador tiene un valor. Vamos a definirlo como de tipo protegido para que las demás subclases puedan utilizar ese atributo de manera directa. Y de tipo privado vamos a tener entonces la parte de la marca y la referencia. Bueno, olvidé entonces mencionar que en este caso pues el objeto de CPU pues va a ser de tipo público, también pues para poder acceder, que las otras clases también puedan acceder entonces directamente si se necesita pues a ese objeto. Y tenemos entonces pues los datos básicos, en este caso pues para asignar la marca, asignar la referencia, asignar la CPU o leer pues los valores de la CPU, obtener la marca, obtener la referencia y vamos a tener entonces aquí dos métodos virtual con los cuales vamos a hacer el polimorfismo. Bien, en este caso entonces vamos a tener un método para calcular el valor
de cualquier tipo de computador. Obviamente ya vimos entonces cuáles son las restricciones para poder calcular el valor de cada computador. Y vamos a tener también un método, pues, obtener info. En cada tipo de subclase o cada tipo de computador, pues vamos a mostrar la información general entonces de ese tipo de computador. Entonces también vamos a declararlo como un método virtual para que las demás subclases y las clases derivadas implementen, le den una implementación a ese método también. Y también va a retornar entonces un string. Y vamos a tener entonces un método aquí, getValor, para poder entonces obtener el valor que vale entonces el computador o el tipo de computador en particular. Posteriormente entonces vamos a declarar nuestra clase oficina y oficina entonces va a heredar de computador. ¿Qué tiene entonces un computador de oficina? Pues lo básico sería entonces una cantidad en RAM y capacidad de disco duro pues mecánico y los métodos correspondientes. Bien, para asignar la capacidad, calcular el valor, aquí ya estamos entonces utilizando la parte de los métodos virtuales, entonces aquí oficina tiene que darle una implementación a ese método de asignar el valor, bueno, obtener la RAM, obtener la capacidad del disco duro y también entonces tiene que darle una implementación al otro método virtual que es el método getInfo. Después entonces vamos a declarar nuestra clase programador. Entonces programador, pues en este caso necesita solamente declarar que la capacidad en disco de el disco duro de estado sólido. Bien. Y entonces los métodos para asignar esa capacidad, calcular el valor. Aquí también entonces programador tiene que darle una implementación a ese método virtual, que es el set valor o calcular valor, obtener la capacidad pues que tiene el disco duro de estado sólido. Y tenemos entonces nuestro método getInfo también entonces que sería el otro método pues virtual. Después entonces vamos a declarar nuestra clase gamer, computador tipo gamer, va a heredar de programador. Bien, solamente entonces necesitaría que la memoria de la tarjeta gráfica. Y entonces los métodos para asignar la memoria de la tarjeta gráfica, calcular el valor del computador. Entonces nuevamente aquí también estamos dándole una implementación a nuestro método virtual de setValor. Obtener entonces cuál es la memoria de la GPU y la otra implementación del otro método virtual que es el método getInfo, que también entonces está acá en la superclase computador. Y finalmente entonces tenemos nuestra clase servidor, que tiene un servidor, es un mismo programador, pero en este caso entonces ya le vamos a anexar una cantidad de CPUs que puede tener un servidor. Obviamente en este caso pues aquí pues todas las CPUs son del mismo tipo, pues por compatibilidad regularmente pues deben de ser del mismo tipo, pero bueno, en este caso entonces aquí solamente vamos a tener en cuenta que el servidor va a necesitar un atributo para determinar cuántos procesadores tiene el servidor. Bien, de aquí tenemos un método para asignar o para leer la cantidad de procesadores, el método pues también que tiene que implementar por ser virtual acá en la clase computador, obtener y obtener el info que también es el otro, entonces el otro método de tipo virtual, ¿ok? Bueno, esas entonces son entonces nuestras clases, ¿bien? Este es nuestro diagrama de clases, es un diagrama de clases de 3 niveles, donde computador está haciendo una composición con CPU. Entonces, la clase CPU se está especializando en representar a ese tipo de componente en particular. Un breve vistazo entonces aquí hacia cómo quedaron entonces declaradas nuestras clases. Entonces, vamos a ampliar aquí. Entonces, tenemos a nuestra clase CPU con nuestros métodos. De tipo privado vamos a declarar entonces todos los atributos, la marca, la velocidad que es de tipo doble y la cantidad de núcleos. Computador que es nuestra superclase, entonces tiene como atributos protegidos el valor y de tipo privado la marca y la referencia. En este caso, ¿por qué aquí valor protegido? Ya les mencioné, porque necesitamos entonces que las demás clases derivadas o las clases hijas pues puedan hacer uso directamente de ese atributo para poderlo asignar. Entonces el modificador protegido me permite hacer eso. Y tenemos entonces también por acá, bueno, nuestra clase oficina que hereda de computador, entonces de tipo privado va a tener entonces la RAM y la capacidad en disco. El computador tipo programador que hereda de oficina va a tener entonces como privado la capacidad del disco duro de estado sólido. Y el gamer que hereda de programador y va a tener entonces la memoria GPU. Y el servidor que hereda también de programador y tiene entonces la cantidad de CPUs. Bien.
Bueno, el ejemplo completo está entonces en el campus publicado como tipos pc.zip. Bueno, vamos a hacer entonces la implementación de, este, de esta jerarquía de clase. Entonces, dejémosla por acá para estar pendiente. Tenla aquí en cuenta, listo. Entonces vamos aquí a nuestro editor, creamos un nuevo proyecto, console application, go, C++, vamos entonces aquí, tipos PC, bien, así que le pusimos tipos PC, sí, tipos PC, ok. Bueno, voy a guardar aquí en el escritorio, no importa. Siguiente, finish. Ya entonces declaramos nuestro, bueno, me quedó como tipos. Bueno, ahora le cambiamos el nombre, ok. Bueno, no importa. Vamos entonces a declarar nuestras clases. Comenzamos entonces con cuál. La primera tendría que ser en este caso entonces pues la que está haciendo la composición, que sería entonces CPU, la que va a permitir hacer la composición. Entonces declaramos nuestra clase CPU. Bien. Bueno, eso entonces todo que quede dentro del mismo proyecto obviamente. Y finish. Ok, entonces tenemos aquí nuestra clase CPU. ¿Qué necesita entonces la clase CPU? Bueno, miremos aquí nuestro diagrama. Entonces necesitamos estos atributos. Todos van a ser entonces de tipo privado. Entonces venimos acá a la sección privada de nuestra clase y comenzamos a definir entonces nuestros atributos. Entonces sería marca, bien, de tipo doble. Sería entonces la velocidad y cantidad de núcleos, en este caso, de tipo entero también, punto y coma y punto y coma. Bien, bueno, y yo ya tengo aquí los métodos, pues son los mismos que tenemos acá pues, en el diagrama de clase, lo que pasa es que yo los tengo pues aquí ya listicos pues con el void y demás, y el punto y coma al final pues para no demorarme tanto aquí en el video. Pero es lo mismo que tenemos allá en el diagrama de clases. Bien, entonces tenemos aquí nuestro método set marca, set velocidad. Bien, es lo mismo aquí, set marca, set velocidad. Listo. Ok. Bueno, aquí también necesitamos entonces en este caso definir nuestro archivo de cabecera. También lo tengo aquí listico también pues para agilizar aquí. Necesitamos nuestro archivo de cabecera para utilizar entonces aquí la clase stream. Vamos a la implementación de cpu.cpp y ¿qué necesitamos entonces aquí? Bueno, cojamos aquí nuestros atributos y le damos un valor inicial a cada uno de ellos. Bueno, a la marca, digamos entonces que lo arrancamos con un guioncito. A la velocidad, digamos que lo vamos a arrancar con un 0. Y a la cantidad de núcleos también con un 0. Seguimos entonces acá con nuestros métodos. Voy a copiarlos de aquí directamente. Y comenzamos a darle la implementación a cada método. Recuerden entonces que hay que anteponerle el nombre de la clase a cada método. Entonces vamos a ponerlo de una vez. Bien, y comenzamos a darle la implementación a cada uno de estos métodos. Entonces, primero que todo, pues tenemos que leer pues, la marca del procesador. Cout ingrese la marca de la CPU o del procesador. Bien. Bueno, como es un atributo de tipo string, recuerden, tenemos que hacer entonces aquí el fflush para limpiar el buffer de lectura. stdim. Bien, ahora sí, le decimos getLine, sein, mark. Bien, ya tenemos entonces nuestro primero. Vamos a leer la velocidad. A copiar del anterior. La velocidad es de tipo pues numérico, no hay necesidad entonces de limpiar el buffer de lectura. Ingrese la velocidad y sein y velocidad. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Vamos a leer la cantidad de núcleos que tiene nuestro procesador. Vamos aquí, entonces digámosle por acá, ingrese
la cantidad de núcleos y leemos cantidad de núcleos. Bien. Nuestros métodos pues, de retornar entonces aquí la marca, que también necesitamos aquí, retornar la velocidad. Aquí pues como solamente es una sola operación la que debe hacer, pues se pueden hacer así pues en un solo renglón, pues como para que no ocupe tanto espacio, pero bueno, eso ya es a gusto de cada cual. Y retornamos aquí. Y tenemos entonces aquí un método también generalizado que me permite entonces retornar toda la información completa de la CPU. Entonces vamos a decir en este caso aquí, bueno, listo. De una vez retorno. ¿Qué vamos a retornar aquí entonces aquí? Una cadena. La cadena la vamos a conformar de la siguiente manera. Un saltico de línea y le decimos entonces en este caso aquí, bueno, esto es la info de la CPU. ¿Ok? Bueno, ¿qué tenemos entonces aquí? Otro salto de línea en otro renglón, quiero que me muestre la marca. Le concatenamos aquí el atributo marca. Bien. Al enter aquí para que puedan ver completo. Después entonces que decimos aquí, otra cadenita, otro salto de línea y necesito que me muestre la velocidad. Voy a copiar aquí la palabra. Como velocidad es de tipo numérico, entonces necesito aplicarle el método toString para poder convertir eso a una cadena y entonces ahora sí poderlo concatenar aquí a toda la salida. Bien. Otro salto de línea y aquí necesito entonces la cantidad de núcleos que tiene entonces nuestro procesador. Lo mismo también te necesito aquí el toString para convertir ese valor numérico. Y entonces concatenamos toda esta cadena y eso es lo que nos va a retornar el método getInfo directamente. Bien, ya entonces tenemos aquí nuestra primera clase que es CPU. Sigamos. Vamos entonces a la siguiente que será nuestra superclase que entonces sería computador. Bueno, ¿qué necesita computador? Computador necesita definir o incluir en este caso, bien, a la CPU para poder declarar entonces el objeto con la cual vamos a hacer la composición. Bien. Bueno, según nuestro diagrama de clase, entonces computador tiene estos atributos. Cada uno de ellos pues tiene diferente modificador de acceso. Dentro de la parte pública tenemos entonces el objeto con el cual vamos a hacer la composición. Entonces, aquí declaramos un objeto de la clase CPU. Vamos a llamarlo OBJ CPU. Sigamos. Tenemos un atributo de tipo protegido que es entonces en este caso para calcular o almacenar el valor. Entonces, long valor y punto y coma. Y de tipo privado tenemos entonces la marca y la referencia, que son entonces un string. Tenemos por acá, y coma, y string. Bien. Y los métodos, yo también ya los tengo aquí listicos, más rápidamente pues para que anteponiéndoles aquí el void, pero son los mismos, repito, son los mismos que tenemos entonces allá en el diagrama de clases. Bien. Bueno, esta es nuestra .h computador. Vamos a la .cpp. Necesitamos entonces aquí, bueno, el objeto CPU pues ya está instanciado, eso ya se puede utilizar, entonces no hay necesidad de hacerle nada al constructor. Al atributo valor, pues vamos a asignarle en este caso pues un valor inicial de 0. Y a nuestros atributos marca y referencia, entonces vamos a decirle que inicialicen ambos con un guioncito. Aquí le hacemos una doble asignación o una asignación múltiple. Y seguimos acá con nuestros métodos. Bien, rápidamente aquí. Bien, y le anteponemos el nombre a cada método. Nombre de la clase donde están definidos. Bien. Nuestro método para asignar la marca del computador. Entonces voy a copiar el mismo que tenemos acá pues en CPU. Porque
Sería lo mismo acá, entonces el Flush de una vez y aquí ahorramos un poquitico de tiempo en el video. Entonces ingrese la marca, vámonos hasta aquí, ingrese la marca y leemos marca, también se llama igual, no hay problema que se llamen pues igual los atributos ahí. Bien, bueno, en este caso entonces aquí tenemos nuestro computador, tiene entonces, no, velocidad, no es de aquí, no, estos eran de CPU, perdón, esto no eran de aquí, esto eran de computador, copié el que no era, copiar nuevamente aquí, bien, ahora sí, listo, entonces esos sí son nuestros métodos, perdón. Entonces, la marca, la referencia, un método para leer la CPU, obtener la marca, obtener la referencia y nuestros dos métodos virtual, bien, el de calcular el valor y el de obtener la información y un método pues generalizado para también obtener el valor. En este caso, entonces, aquí, recuerden que cuando es un método virtual, pues aquí nos estamos implementando la parte del polimorfismo. Como les decía entonces ahora, quiere decir entonces que todas las clases derivadas tienen que implementar, darle una implementación a este método y a este método acá también. En este caso, entonces, aquí con este método setValor le hemos asignado aquí, eso es una operación que implica entonces decirle, mire, como el método cuando se declara virtual hay que dar una implementación, incluso dentro de la misma clase que lo está definiendo. Entonces yo en este caso, pues aquí yo no puedo darle una implementación al método setValor en computador porque yo no sé qué computador es. Entonces, ¿qué nos ofrece aquí en este caso el lenguaje? Asignarle este cero aquí para decir al compilador, mire, en especial este método setValor no se va a implementar todavía en la clase computador. Este método getInfo sí lo vamos a implementar, no importa que sea virtual, pero vamos a implementarlo aquí en computador. Y obviamente pues las demás clases derivadas entonces le van a dar su propia implementación también, o lo van a complementar, como lo vamos a hacer pues en este caso. Bien, ahora sí, entonces espere que hayamos copiado lo que no era. Entonces vamos aquí paso por paso. Entonces tenemos aquí, copiamos todos estos métodos, bien. Vamos por aquí. Entonces tenemos la marca, bueno, la marca ya lo hicimos. Ver la CPU, obtener. Este virtual de aquí no lo vamos a hacer, bien, porque, como les decía, pues yo no puedo calcular el valor de un computador porque es algo abstracto. Entonces, este método acá no lo implementamos. Este método de obtener la información, sí, porque pues un computador tiene unos datos básicos. Y el método del valor. Bueno, ahora sí vamos a anteponerle el nombre de la clase a cada uno de estos métodos. Bien, aquí pues le quitamos la palabra virtual, ya no es necesario acá, solamente se hace en la declaración, en el archivo .h. Bien, entonces ya leímos pues en este caso pues la marca, vamos a leer la referencia. Y pegamos de este aquí, le cambiamos el título, ingrese la referencia y leemos referencia con R minúscula. En este caso, entonces, aquí, este método de asignar la CPU o leer la información de la CPU es la que nos va a permitir, en este caso, entonces, el poder comunicarnos con la clase CPU para poder entonces comenzar a utilizar todos estos métodos de asignar la marca, la velocidad del procesador. Simplemente, ¿cómo lo hacemos? Con el objeto. ¿Cómo se llama nuestro objeto? De la composición OBJCPU. Entonces, OBJCPU punto asignar la marca de la CPU. Otra vez con el objeto punto set velocidad y otra vez con el objeto set cantidad de núcleos. Directamente la lectura la estamos haciendo, pero en la clase CPU. Lo que está haciendo aquí computador es utilizar un objeto para poder pues servir como enlace y poder utilizar entonces esos métodos especiales para darle el valor a la CPU. En este caso entonces aquí, bueno, retornamos la marca del computador. Retornamos la referencia. Bien, copiemos de acá. Retornamos la referencia.
vamos a darle entonces en este caso una implementación a este método que es el que con el cual estamos haciendo la parte del polimorfismo. En este caso, uno de ellos, entonces sería obtener los datos de un computador. ¿Cómo sería entonces ese método en particular? Entonces sería de la siguiente manera. Simplemente entonces vamos a decirle, bueno, retórneme en este caso una cadenita sencilla con marca, y le ponemos aquí, bueno, marca, más otro saltico de línea, y ahí le colocamos entonces referencia, con la R mayúscula, y le concatenamos referencia. En este caso, entonces, aquí no hay necesidad de hacerle toString porque los dos atributos que son de tipo string, entonces ya se concatena de manera directa ahí. Y obtener el valor simplemente entonces haría en este caso un return también. No hay necesidad de darle pues aquí como espaciecitos ni nada, sino simplemente listo. Entonces vamos a retornar en este caso entonces aquí lo que tenga el atributo valor. Entonces, obviamente calcular el valor ya lo hace pues cada clase a nivel ya más específico. Y cada clase si quiere saber su valor, entonces pues llamaría el método que está entre la superclase getValor. Entonces las clases derivadas se van a evitar tener que pues declarar nuevamente entonces esa clase. Bien. Bueno, vamos después a nuestra clase oficina. Oficina entonces simplemente es que tiene que adicionar RAM y capacidad del disco duro mecánico. Entonces vamos aquí, declaramos nuestra otra clase llamada oficina. Entonces ya comenzamos aquí ya a definir de manera más específica los tipos de computador. Entonces ya este es el primerito para nosotros. Oficina. Obviamente entonces oficina hereda de quién? Hereda de computador. Entonces hacemos herencia. Public computador. Bien, ya está entonces haciendo herencia. Veremos aquí, entonces, que necesita el computador, como decíamos, entonces, la RAM y la capacidad del disco duro. Ambos de tipo entero y ambos privados. Bien. Y tenemos entonces los métodos. Yo también entonces ya los tengo aquí listicos. Ahora sí, estamos copiando los que son. Venimos acá. Y le decimos entonces, bueno, ¿qué método necesitamos acá? Asignar la RAM o leer la RAM, leer la capacidad del disco duro. Aquí estamos haciendo la parte del polimorfismo. Vamos a darle una implementación al método setValor. Obtenemos la RAM, obtenemos la capacidad del disco y ese es el otro método que está haciendo el polimorfismo, que es en este caso entonces el método getInf. Bien, y vamos a nuestro CPP. Cojamos entonces aquí nuestros dos atributos y le decimos en este caso entonces, bueno, ambos asígnelos a 0. Cojamos nuevamente entonces nuestros métodos y comenzamos a darle la implementación a cada uno de ellos. Creo que aquí le borré y es de tipo entero la capacidad. Bien. Bueno, le anteponemos, en este caso entonces, nombre de la clase. A todos. Bien, vamos a leer entonces la memoria RAM de nuestro computador de tipo oficina. Voy a copiar de los de por acá. Uno que me sirva aquí, cualquiera de estos. Este puede ser y le cambiamos aquí. Ingrese la RAM. Leemos la RAM. EIM RAM. Bien. Leemos la capacidad del disco duro. También, entonces, en este caso es un entero. Ingrese la capacidad. Listo. Del disco duro y leemos capacidad. Capacidad DD. Bien. Calculemos el valor. Este es nuestro método que está haciendo el polimorfismo. Entonces, según aquí el enunciado nos decían que, vamos arriba, nos decían entonces que el programador tiene, perdón, la oficina tiene entonces un valor de 1000. ¿Listo? Simplemente entonces le decimos aquí, bueno, al atributo valor
mire, está con un cuadradito azulito, quiere decir que es protegido, pero como estamos haciendo herencia, entonces podemos acceder a él. Entonces, digamos que vale simplemente 1000. No hay nada más que hacerle ahí. Bien. Bueno, retornamos. En este caso, entonces, bueno, ¿cuánto tenemos en RAM para este computador? Retornamos en este caso, bueno, ¿cuánto es la capacidad? Bien. Y nuestro método getInfo, ese es el otro que está haciendo también el polimorfismo. Bueno, ¿qué tipo de implementación la vamos a hacer entonces aquí a nuestro método getInfo? Entonces lo mismo, vamos a retornar. ¿Qué vamos a retornar en este caso aquí? Yo necesito retornar la información que tiene el computador base, que en este caso sería pues la marca, porque pues un computador de oficina pues tiene marca, tiene referencia. Entonces yo no quiero volver otra vez a repetir lo mismo. Si ya hay un método getInfo que me está haciendo eso y me lo está haciendo la superclase, pues lo que yo quiero hacer aquí es llamarlo. Pero yo no puedo decirle, ah, no, mire, yo quiero llamar al método getInfo. Suponiendo que este método getInfo sea el de computador, no. Si lo hago así, aquí nos quedaríamos en una recursividad, porque sería el método getInfo va a llamarse a sí mismo. Entonces se va a quedar aquí, en un bucle pues infinito, una recursividad infinita. Entonces yo necesito llamar al método getInfo, pero de computador. ¿Qué simplemente hago? Entonces le antepongo el nombre de la clase, donde está el método. Bien. Y ahí entonces puedo acceder. Listo, mire, con la clase de computador puedo acceder entonces también a los atributos y los métodos que tiene entonces en este caso computador. Bien. Bueno, después, ¿qué le voy a decir en este caso aquí? Voy a concatenarle lo que tiene. Quiero que me salga la marca y la referencia al computador. Quiero que después me salga la CPU. Entonces, tenemos el objeto CPU. Entonces, del objeto CPU, por eso lo declaramos de tipo público para poder acceder a él y por medio de él llamar entonces a nuestro método obtener la información de la CPU. Bien. Después, ¿qué le vamos a decir? Ahorita sí, vamos a mostrar lo que es de la clase oficina. Entonces, quiero saber cuánto tiene en RAM. Le concatenamos la RAM, pero la RAM es de tipo numérico. Entonces, tengo que convertirlo. Le decimos listo, entonces conviértame RAM a una cadena. Bien. Después quiero que me muestre la capacidad del disco duro. Capacidad del disco duro. Voy a ampliar aquí para que puedan ver mejor. Y hacemos lo mismo. Como también un valor numérico, entonces tengo que convertir aquí. Entonces le decimos acá, bueno, conviértame capacidad de el disco duro. Y aquí aquí estamos mostrando la información completa ya del computador tipo oficina. Estamos mostrando la información básica de un computador, que es la marca y la referencia. Mostrando la información de la CPU, que ya la leímos. Y mostrando los atributos propios, en este caso de oficina, del computador tipo oficina, que será entonces el RAM y la capacidad del disco duro mecánico. Bien. Hemos completado hasta el momento. Miremos a ver si tenemos algún tipo de error. Bueno, por aquí me marca que tenemos un error. Sí, aquí me faltó, perdón, aquí me faltó un punto y coma en la clase computador del método getInfo. Nos falta un punto y coma aquí después de hacer el return. Bien, hasta el momento vamos. Ok. Sigamos entonces. Ahí seguiríamos según la herencia que estamos pintando acá. Vamos a aquí. Oficina. Después seguiría entonces nuestro programador. Entonces vamos a hacer nuestra clase programador. Computador tipo programador. Ok. Programador aquí, punto H. Necesitamos incluir en este caso entonces cuál va a ser la superclase de programador. Será en este caso entonces oficina. Quiere decir que un computador tipo programador es un tipo de oficina, pero mejorado. Public oficina. ¿Qué tenemos entonces aquí en oficina? Ya le vamos a meter un disco duro de estado sólido, lo que llaman entonces el disco híbrido. ¿Para qué? Para mejorar entonces la parte pues de el arranque del sistema, que sea mucho más rápido. Entonces le metemos aquí un disco duro de estado sólido. Bien, esa es pues como la única diferencia que vamos a tener aquí.
Y tenemos entonces nuestros métodos, obviamente, pues los tengo aquí listos. Bien, tenemos por acá método para leer la capacidad del disco de estado sólido, el método del polimorfismo para calcular cuánto vale un computador tipo programador, obtener la capacidad del disco de estado sólido, y el otro polimorfismo para retornar la información completa del computador tipo programador. Bien, vamos entonces acá a nuestro CPP. ¿Qué hacemos entonces en este caso aquí? A capacidad de SDD, listo, 0. Y cogemos nuestros métodos, copiémoslos y los implementamos. Y le anteponemos nombre de la clase a cada método. Bien, comencemos entonces aquí con nuestro método para asignar la capacidad. Va a tomar del anterior un cout y un cin. Digámosle aquí, ingrese la capacidad del SDD. Así no cambiarle entonces en este caso pues aquí aumentarle la S. Vamos a calcular en este caso entonces el valor del computador tipo programador. ¿Qué nos dice entonces en este caso aquí el enunciado? El enunciado nos dice entonces que un programador es lo mismo que vale el de oficina más 350 pesos más. Entonces sería en este caso aquí. Volvemos a lo mismo. Necesitamos entonces en este caso aquí poder, primero que todo, calcular lo que vale un computador tipo oficina. Bien, porque nos dicen, mire, es que un computador de programadores, el cálculo de oficina, lo que vale oficina, más 350. Yo no quiero hacer la suma de una. Ah, profe, pues fácil, simplemente 1350, no. Porque en un momento determinado se puede variar el valor del computador de oficina. Entonces, si variamos aquí, bien, el cálculo ya, si yo le pongo 1350 aquí como constante, pues ya no va a ser lo mismo. Entonces, por eso es mejor tomarlo como lo que valga directamente entonces el cálculo de oficina. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Lo mismo que hicimos, yo no puedo llamar entonces el método setValor así de una, suponiendo que con este llamado setValor sea asignar el valor o calcular el valor del computador tipo oficina, que es la superclase de programador. No, no lo puedo. Aquí nos quedaremos en una recursividad. Bien. Entonces, ¿qué anteponemos aquí? La palabra o el nombre de la clase donde está el método. Bien, oficina, dos puntos, y calculamos el valor del computador de oficina. Ya tenemos ahí los 1000 pesos. ¿Ok? Después, ¿qué hacemos? Ah, listo. A valor, ahorita sí, más igual, listo, lo que es el incremento del computador tipo programa que eran 350 pesos. ¿Ok? Entonces, como estamos tomando como valor base el de oficina, ¿listo? Entonces, si yo vengo, no, es que ya varió, listo, no, ya vale 1500 pesos más. El dólar subió, no sé, cualquier cosa, listo. Modificamos acá y el valor de programa entonces también se va a modificar automáticamente. Pues por eso no hicimos directamente el valor aquí como 1350. Bueno, tenemos entonces aquí un método para obtener la capacidad de nuestro disco de estado sólido. Y nuestro método getInf, el otro método que estamos haciendo, el polimorfismo. Bien. ¿Qué tenemos entonces en este caso acá? Bueno, retornamos nuevamente. Retornamos en este caso entonces. ¿Qué necesito aquí? Necesito sacar la información completa del computador. Bien. Entonces, el computador es el computador programador es una especie de computador de oficina. Tiene las mismas características. Lo único que anexa aquí programador es que tiene un disco de estado sólido. Entonces, necesito llamar al método getInfo, ¿pero de dónde? De oficina, porque ya me tiene todo esto ya listico aquí. Entonces, lo mismo. Para evitar la recursividad infinita, ¿qué hacemos? Anteponemos el nombre de la clase donde está el método que queremos llamar y aquí sería listo. Llámeme al método getInfo. Bien. Más, ahora sí, vamos a adicionarle la información que es de la clase
de la clase programador, que en este caso entonces la capacidad del disco duro de estado sólido. Entonces capacidad SDD, pongámosle, sería entonces pues lo que tenga el atributo, pero entonces en este caso aquí pues como es un valor numérico, entonces nuevamente el toString y concatenamos ahí. Vean aquí, nos estamos ahorrando tener que volver a imprimir todo. Marca, referencia, la información de la CPU, la información de la RAM, del disco duro mecánico, ¿no? Ya, todo eso lo está haciendo ¿quién? Pues el método getInfo de la clase oficina. Bien. Eso hace parte, pues, de las características, las ventas que tiene la parte de la herencia, la reutilización de código. Verifiquemos, no tenemos errores. Sigamos entonces. ¿Qué nos falta en este caso aquí? Vamos por programador. Vamos a hacer la de el gamer. A medida que vamos avanzando, las clases cada vez van a ser un poquitico más pequeñas porque pues ya el trabajo pesado ya lo están haciendo las demás superclases. Entonces tenemos aquí nuestro gamer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos en un gamer? Entonces sería programador. Simplemente entonces le anexamos la memoria GPU. Bien. Creamos entonces nuestra otra clase gamer. Bien, entonces tenemos a gamer. Gamer, entonces, ¿qué necesita? Necesita incluir su superclase. ¿Cuál es la superclase de gamer? Es programador. Un computador gamer es una especie de computador de programador. Digámosle aquí, programador. Tenemos entonces aquí un atributo de tipo privado que es la memoria GPU. Cantidad de memoria de la tarjeta gráfica. ¿Qué manejamos aquí? Bueno, nuestros métodos. Tengo acá. Públicos, ¿sí? Para poderlos utilizar, obviamente, en este caso. Entonces, un método para asignar la memoria GPU, el método del polimorfismo para calcular el valor de un computador tipo gamer, obtener la memoria y mostrar o retornar la información completa del gamer también. Que en el caso aquí también pues, sería el polimorfismo. Vamos entonces al constructor. Necesitamos entonces aquí la memoria GPU. Memoria GPU, arranquémosla en 0. Y los métodos correspondientes. Anteponemos el nombre de la clase a cada método. Igualmente, listo. Vamos a leer la memoria GPU. Va a copiar del día por acá, uno de estos. Y digamos entonces en este caso aquí, ingrese la memoria de la GPU. Solamente vamos a tener en cuenta pues la memoria. Yo sé que pues hay muchas otras características presentes en una tarjeta gráfica, pero bueno, aquí por no hacer el video tan largo, solamente vamos a tener en cuenta pues la memoria que tenga la tarjeta gráfica. Bien. Calculamos el valor. ¿Qué nos dice entonces aquí el enunciado? El enunciado nos dice que un gamer es que es un programador más 650 pesos más. ¿Y qué es en este caso un programador? Es uno de oficina más 350 pesos. Entonces vamos a decir en este caso aquí uno. Calculamos, ¿cómo calculamos el valor? En este caso entonces hacemos lo mismo. Entonces tenemos que llamar a la superclase de gamer, que es en este caso la de el programador. Perdón. Entonces sería programador, dos puntos, asignar el valor. Bien. Ya entonces estamos calculando, bien, cuánto vale. Hasta ahora estamos calculando cuánto vale un computador tipo programador. Pero a eso le añadimos más igual, en este caso entonces me dice que son 650 pesos pues por la tarjeta gráfica, más o menos, ¿no? 650. Bien.
tenemos entonces nuestro método aquí para retornar lo que tenga entonces la memoria de la GPU. Y el otro método del polimorfismo que estamos obligados a implementar, bien, porque lo sacamos como virtual, entonces es una característica de los virtual, ¿no? Toda clase que hereda tiene que dar una implementación a ese método. Hacemos lo mismo entonces acá, bien. Entonces, aquí, ¿a quién vamos a llamar? Aquí tenemos que llamar entonces a la información. Entonces, un gamer, un computador tipo gamer, es una especie de computador de programador. Entonces, necesitamos llamar de nuestra superclase programador, dos puntos, obtener la información del computador tipo programador. ¿Bien? Y simplemente tenemos que anexarle que lo que tiene ya el gamer, que en este caso entonces es la memoria de la GPU o la tarjeta gráfica. Entonces pongámosle aquí memoria, okay, qué bonito, memoria GPU sería igual a que tubo stream y memoria GPU. No necesita hacer nada más. Bien, verifiquemos. Tenemos un error aquí, entonces me dice que antes del toString, si me faltó, pues en este caso aquí el más para concatenar todos las cadenas. Ok, listo. Bien. Nos falta entonces el servidor, que es una especie de programador también. Vamos a entrar aquí a la diapositiva donde aparece el servidor. Entonces, servidor es simplemente entonces cantidad de CPUs hereda de programador también. Es decir, un servidor tiene un disco duro de estado sólido, tiene un disco duro mecánico, obviamente tiene RAM, tiene CPU, marca referencia y demás. Entonces sería nueva clase, servidor. Bueno, necesitamos entonces aquí incluir nuestra superclase, que en este caso es programador. Public programador. Bien. Y anexamos aquí cantidad de CPUs que tiene el servidor y es de tipo privado. Bien. Y los métodos de servidor, que son los mismos que tenemos en el diagrama de clases, públicos. Bien, vamos a servidor.cpp. Démosle entonces aquí nuestro constructor, dígale que cantidad de CPUs vale 0. E implementamos los demás métodos. Nuevamente anteponemos el nombre de la clase al nombre de cada método. Leemos entonces cantidad de CPUs. Tomamos aquí pues como base esta lectura de acá. Ingrese la cantidad, aquí, la cantidad de CPUs. Y aquí sería cantidad CPU. Nuestro método que está haciendo el polimorfismo de calcular el valor. En este caso, entonces, ¿qué nos dice con el servidor? Entonces, el servidor me dice que, vamos acá arriba a la, que le enunciado el ejercicio, entonces me dice, mire, es el mismo valor del programador, entonces calculemos el programador, entonces será en este caso aquí, bueno, entonces sería de nuestra clase programador, llamemos al método setValor, calculemos el valor de un computador tipo programador. Pero aparte de eso me dice, mire, es el programador más, listo, 450 por la cantidad de procesadores. Entonces aquí le decimos, bien, aquí bueno, valor más igual, lo que ya tiene valor, que ya que calculamos aquí en programador, entonces sería, multiplique entonces eso por
cantidad de CPUs por 450. 450 por cantidad de procesadores, bueno, es lo mismo. Bien, ese es entonces el valor de nuestro servidor. Método retornar. Retornar entonces aquí cantidad de CPU que tiene nuestro servidor y el retornar el INP. Entonces, igualmente aquí. Retornemos, en este caso entonces, la información de el computador base que es del servidor, que en este caso entonces es el del programador. Entonces sería programador, obtener info. Más le anexamos entonces los atributos propios del servidor, que entonces sería, bueno, cantidad de CPUs. Vámonos así. Cantidad de CPUs es igual a, nuevamente, toString y cantidad de CPUs. Bien. Y aquí ya tenemos la información. Verifiquemos. Ya quedó entonces en este caso aquí todo el diagrama de clases. Ya tenemos entonces todas nuestras clases aquí ya completicas. Bien, con la herencia y la composición y el polimorfismo. ¿Qué nos queda entonces? Probar. Vamos entonces aquí en source. Tenemos nuestro archivo maincpp. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, comenzamos a incluir todas las clases. Incluso tenemos que incluir aquí computador porque a la hora de hacer el polimorfismo y llamar el método de calcular el valor o set valor, debemos de hacerlo por medio de un apuntador de la superclase. Bien, entonces, computador. Necesitamos después, vamos ahí como en orden, el de oficina. Después el de programador. Bien. Después el gamer. Bien, aquí no hay pues. Y después finalmente el del servidor. Incluimos todos. ¿No? La CPU no, porque eso es una composición y solamente tienen que incluirla la clase que está haciendo la composición, que será entonces computador. Entonces, por eso aquí CPU no es necesario hacerlo. Bueno, entonces vamos a hacer en este caso, entonces aquí utilicemos este cout, digamos entonces que estos son datos del PC de oficina. Aplicaremos entonces un objeto de la clase oficina, vamos a aquí obj.of, computador de oficina, y por medio pues de ese objeto pues comenzamos a leer la información correspondiente al computador de oficina. Entonces en este caso pues set marca, primero que todo, tenemos que definir pues la marca de nuestro computador, pues el método set marca es directamente de la superclase computador. Todo computador entonces también tiene, en este caso pues una referencia, entonces sería set referencia. Bien, esos son los datos básicos que tiene computador. Ahora vamos a leer, vamos a leer lo de la oficina, el computador de oficina, que será en este caso entonces, ¿qué? Entonces, oficina me dice que tiene RAM y capacidad del disco duro. Entonces sería con el mismo objeto, set RAM, obj, of, set, en este caso entonces, capacidad del disco duro. Pero también pues tiene la CPU. Bien, entonces la CPU la podemos leer aquí al final o puede ser inmediatamente pues comparar en orden, sería la marca, la referencia y aquí podemos decirle entonces, bueno, entonces también lea lo de la CPU, entonces asigne la información de la CPU. Hagámoslo así en ese orden, que pues no es relevante, ¿no? Pero bueno, esos serán los tres métodos de la clase computador. Y esos son los dos métodos de la clase oficina. Ahí leemos entonces ya toda la información del computador de oficina. ¿Qué nos queda entonces? Imprimir.
Bien, entonces digámosle aquí cout y le decimos obj.of.obtener info. Y hagamos un salto de línea para pues la próxima salida que vamos a hacer aquí. Dos saltos de línea, pongámosle para que no nos quede pegado la otra prueba que vamos a hacer. Aquí ya tenemos nuestro computador de oficina. Probemos este primerito. Bien. Entonces me dice aquí, bueno, son los datos del PC de oficina. Marca, en este caso entonces pongámosle aquí del, referencia del 1000. Aquí ya estamos leyendo, miren, ya leímos la referencia y vamos a comenzar a leer los datos de la CPU. Listo, marca de la CPU, pongamos entonces que esto es una AMD. Velocidad, 3.5. ¿Cuántos núcleos tiene? Digámosle que tiene 4 núcleos. Bueno, lo mínimo, 4. Y 500 de disco duro. Bien, bien, entonces después sale aquí la información ya correspondiente para comprobar pues, que realmente guardamos todos. Marca, referencia, la información de la CPU. Marca la CPU, velocidad, cantidad, la RAM, bien, del computador y la capacidad del disco. Ok, ahí ya entonces estamos probando que ya están los datos del computador de oficina. Vamos a hacer otra salida acá. Datos, PC, programador, ¿no? Que sería entonces el que sigue ahí. Programador. Ya tenemos entonces aquí, declaramos un objeto, llamémoslo objp, y por medio de ese objeto comenzamos a leer nuevamente la información para el computador de programador. Entonces sería, todo computador tiene una marca. Objp.set referencia. Comenzamos pues llamando los métodos de la superclase. Pero vuelvo y repito, no es que sea pues estrictamente necesario pues en ese orden. Usted puede llamar los métodos como usted quiera aquí. Y set CPU. Vamos a leer la CPU para el computador tipo programador. ¿Qué seguimos ahí? Con la información de la RAM. Bien. Entonces, todo computador, pues obviamente tiene una RAM, en este caso aquí, vamos a asignar la RAM. Tiene también en este caso la capacidad del disco duro normal, del disco duro mecánico. Estos son atributos de quién? Son atributos de el computador de oficina. Y finalmente leemos la información que está declarando realmente entonces, en este caso aquí, programa que sería la capacidad del disco duro de estado sólido. Y mostramos al final, entonces, por medio del objeto objp.getInfo. Vamos a hacer la prueba. Sigo nuevamente pues con el primerito, obviamente, pues aquí tenemos que hacerlo pues todo para verificar pues que todo esté funcionando bien. Del 1000, marca de la CPU AMD, velocidad 3.5, tiene 4 núcleos, 4 GB de RAM, 500 GB de capacidad en disco. Bueno, lo básico. Salió la información. Ya comenzó a pedirme la información del programador. Bueno, marca. Hewlett Packard. Referencia. Hewlett Packard 1500. Marca la CPU. Bueno, aquí ya metámosle pues un Intel. Velocidad a 3.7. Cantidad de núcleos. Ya necesitamos pues 8 núcleos aquí. RAM 8 también. Capacidad 1 tera. Bien. El del disco duro estado sólido, como es el de arranque, perfectamente puede ser 250 gigas. Bueno, marca, referencia, información de la CPU es una Intel a 3.7, 8 núcleos, tiene memoria RAM de 8 gigas, capacidad del disco duro una terabyte y
capacidad del disco de estado sólido, 250 gigas. Ya quedó entonces nuestro computador tipo programador. Seguimos entonces con el gamer. Entonces definamos un objeto de la clase gamer. Datos PC gamer. Se va al revés aquí los mayúsculas y minúsculas. Bien, entonces declaremos un objeto aquí de la clase gamer, obj y comenzamos a leer igualmente. Entonces, comenzamos leyendo la marca del computador. Entonces, marca. Después leemos la referencia del computador. Set referencia. Después leemos la CPU. Set CPU. Hasta aquí, todos estos son métodos de la clase computador. Después, ¿qué le decimos? Vamos a leer la RAM. Set RAM. obj.set capacidad del disco duro mecánico. Estos son entonces datos de quién? RAM y capacidad del disco duro mecánico son datos de oficina. Después le decimos obj.set capacidad del disco duro de estado sólido. Este es el atributo que le está aportando su superclase, que es, en este caso, programador. Y él tiene entonces, gamer tiene entonces también su método para asignar la memoria de la GPU. Y imprimimos la información al final. En el objeto obj info. Verifiquemos otra vez entonces. El 1000, marca, AMD, bueno, me quedó mal escrito ahí, núcleos 4, memoria 4, 500. Bien. Programar, eso ya lo hemos probado. Este sería entonces un Hewlett Packard 850, marca, digámosle aquí, Intel, velocidad a 3.7, 8 núcleos, 8 GB de RAM, 1 terabyte y 250 GB de disco de estado sólido. Bien, salió nuestra información acá. Vamos a el gamer. Dámosle aquí una Asus, referencia Asus X256, marca de la CPU, coloquémosle aquí una AMD, velocidad a 3.8. ¿Cuántos núcleos tiene esto? Eso ya tiene 12 núcleos. De RAM, esto ya tiene entonces 16 GB de RAM. Tiene entonces 2 terabytes de almacenamiento y 500 GB de disco duro de estado sólido. Y la memoria, pongámosle una memoria de 8 GB. De la GPU. Bueno, marca, listo. Ahí está toda la información. Correcto. Y finalmente entonces tenemos nuestro servidor. Rápidamente entonces aquí. Datos del PC servidor. Entonces tenemos servidor OBJS. Voy a copiar lo mismo del anterior, porque hasta el momento, hasta aquí, bien, hasta aquí es lo mismo. Ya un servidor si no tiene memoria gráfica. Entonces voy a copiar hasta aquí y le cambio el nombre del objeto, pues para hacer más rápido, pues aquí la prueba, porque es lo mismo que estamos haciendo hasta el momento. Entonces sería, bueno, leemos marca, referencia y CPU, que es información del computador. RAM y capacidad del disco duro, que es de la oficina. Capacidad del disco duro de estado sólido, que es el del programador. Hasta ahí, porque ahí hasta ahí está heredando. ¿Qué es lo que le anexa entonces aquí el servidor? Cantidad de procesadores. Entonces sería set cantidad de CPU. ¿Cuántas CPUs
va a tener ese servidor, perdón. Bien, no es más. ¿Listo? Y le decimos entonces en este caso acá, muéstreme la información de nuestro servidor. Bien, de una vez antes de hacer la prueba aquí, vamos a calcular el valor, porque no hemos mostrado el valor todavía de ninguno de los tipos de computador. Entonces aquí es donde tenemos que aplicar la parte del polimorfismo para poder llamar a ese método de asignar el valor. ¿Cómo lo hacemos? Recordemos cómo lo hicimos en los ejemplos anteriores. Entonces, para poder aplicar el polimorfismo, tenemos que definir objetos de la superclase, que en este caso entonces es computador, que es donde se está definiendo el método virtual. Entonces vamos a definir aquí unos objetos de la clase computador. Pongamos entonces aquí PC, PC de oficina, pero como apuntador, ¿no? Entonces, a ese objeto de computador llamado PCOF vamos a asignarle como referencia, perdón, como referencia el objeto de oficina, OBJOF. Hacemos lo mismo para los demás objetos, perdón. Entonces, declaramos otro apuntador de PC, pero en este caso entonces este sería el del programador. Entonces, pongámosle así, eje. Y le asignamos entonces el objeto de programador, que sería en tu caso aquí para nosotros, OBJP. Otra vez, definimos entonces uno para programa, ya tenemos oficina programador, seguiría entonces en este caso gamer, bien, vamos aquí GM, y le asignamos el objeto de gamer que sería OBJG. Y finalmente entonces tenemos nuestro computador servidor, que pongámosle aquí SB. Y le decimos, asígnele por referencia lo que tenga el objeto OBJS. Ya hacemos entonces en este caso aquí el apuntador y la asignación por referencia. Ya con el apuntador, cogemos entonces y recuerden que cuando es un apuntador, cuando utilizamos el asterisco aquí como sintaxis, para poder llamar al método tiene que ser con la flechita. Mire, le aplicamos la flechita aquí y ya nos salen todos los métodos. ¿Cuál vamos a llamar? El del polimorfismo, que será entonces en este caso aquí setValor. Calcúleme el valor del computador tipo oficina. Y lo mismo hacemos entonces para el resto. Calcúleme el computador del programador, que entonces sería el objeto PG. Calcúleme el valor del gamer, que sería GM. Calcúleme el valor del servidor, SV. Ya aplicamos entonces aquí el llamado al método que está haciendo el polimorfismo. Y finalmente, mostramos entonces los valores. Pues pongámosle aquí valores de los tipos de PC. Y pongámosle aquí ENDL. Bueno, un formatico aquí, pongámosle entonces oficina. ¿Cuánto vale nuestro computador de oficina? Lo podemos hacer en este caso aquí por medio, ya sea del apuntador o por medio del objeto correspondiente. Bien. Nuestro método obtener valor no está haciendo polimorfismo ni nada de eso, entonces lo podemos hacer directamente con el objeto. Recuerden que el método getValor está definido ¿en dónde? El método getValor está definido únicamente en la clase de el computador, en la superclase. Entonces aquí esto no sería polimorfismo, ¿bien? Porque el método getValor está solamente una sola vez en la clase computador. Tenemos aquí entonces nuestro programador. Aquí sería entonces con el OBJ de programador obtenemos el valor. En este caso entonces ahí seguiría la de oficina, la de el gamer. Entonces sería OBJG y obtener el valor. Y finalmente entonces tenemos nuestro servidor y OBJS. Bien, probémoslo rápidamente. Ya para terminar con el video, listo. Nuevamente, el 100, listo, marca, vamos a ver aquí una AMD velocidad a 3.4,
4 núcleos, 4 GB de RAM, 500 GB de disco duro. Ya lo hemos probado. El programador, en este caso entonces es un Hewlett Packard. Hewlett Packard GX 550. Esto es entonces ya una Intel, velocidad a 3.8. En este caso entonces esto va a tener 8 núcleos, va a tener entonces 8 GB de RAM, va a tener 1 terabyte de almacenamiento del disco duro mecánico, 250 GB de el disco duro de estado sólido para el arranque. Bien, aquí nos salió. El gamer, referencia, X tal. Marca de la CPU, coloquémosle una AMD que es como la mejor para los gamers. Velocidad, vamos aquí a 3.8. ¿Cuántos núcleos? 16 núcleos. De RAM, va a tener entonces 32 GB de RAM. Va a tener 2 terabytes de almacenamiento, 500 GB de disco duro de estado sólido. Y la memoria de la tarjeta gráfica, 8 GB. Bien, llegamos a nuestro servidor. Servidor regularmente pues un Hewlett Packard, por ejemplo, Hewlett Packard 850, bien. Los procesadores son Intel, todos van a 3.8. Cada procesador entonces tiene de a 12 núcleos. Va a manejar entonces 32 GB de memoria RAM. Disco duro entonces en este caso pongámosle que va a tener entonces 8 terabytes de almacenamiento y 500 GB de disco duro estado sólido. ¿Y cuántas CPU va a manejar? Va a manejar 4 CPUs. Bien, leemos la información, declaramos nuestros objetos para hacer el llamado al método setValor del polimorfismo. Y finalmente entonces nos dice, bueno, de oficina que vale 1000, 1350, ¿ven? El del gamer que vale 2000 y nuestro servidor que vale 3150. Ok, muchachos. Ese es entonces el ejemplo. Hasta la próxima.